La historia está llena de momentos que cambiaron el mundo, algunos muy lentamente, pero otros que fueron de la noche a la mañana. Por ejemplo, el muro de Berlín se levantó en solo cuestión de horas, pero ese pequeño lapso de tiempo cambió a la sociedad como la conocían en ese momento. En la mañana del 6 de agosto del 45, nadie conocía el concepto de arma de destrucción masiva, pero luego de Nagasaki e Hiroshima, eso cambió totalmente. El descubrimiento de la penicilina cambió todo el panorama médico y fue un accidente muy rápido. Todos estos ejemplos y más son pruebas de que si lanzas una piedra a un lago, esta generará una onda que llegará hasta cada costa. Y el tema de este video no es para nada la excepción. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si la Revolución Cubana no hubiese pasado? Bueno, este es un tema bastante delicado, pero hey, si ya me atreví a decir que Bolívar no era lo que parece, pues, ¿por qué no hacer este video? La Revolución Cubana fue un movimiento armado liderado por Fidel y Raúl Castro, Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos. La idea original era tumbar al presidente cubano del momento, Fulgencio Batista, que mandaba de forma autoritaria, y después se instauró un estilo de gobierno marxista, es decir, comunista, que como todo lo bonito en la vida, funciona sumamente bien en teoría, pero no en la práctica. Cuando los revolucionarios tumban a Batista en el 59 y se quedan con el poder, instauran el primer gobierno comunista del continente, pero esto no era suficiente. Fidel ayudó a que se formaran guerrillas comunistas en Colombia. Guevara trató de tomar Bolivia, cosa que no pudo. Se mandaron tropas a Venezuela, pero fueron retraídas. La Unión Soviética ahora tenía aliados en el continente, y unos cuantos años después, ese modelo de gobierno fue la inspiración para que personas como Hugo Chávez, Evo Morales y Lula da Silva llegaran al poder. Pero entonces, pregunto yo, ¿y si esto no hubiese pasado? Toda esta idea de la revolución salió de la cabeza de Fidel. Este convenció a su hermano, a Guevara, a Cienfuegos y a muchos más de que había que luchar por la causa. Pero la verdad es que Fidel no era pobre ni humilde, para nada. Es más, vivía en Ciudad de México, en un buen apartamento con un trabajo decente y era bastante educado, un hombre muy académico, igual que su hermano. Entonces, ¿qué pasó? La cosa es que la dictadura militar de Batista hizo que parte de su familia se tuviera que ir de la isla, y por eso su rencor e ideas de cambio. Por el bienestar de este video, digamos que Fidel nunca tuvo esa idea, que de hecho cuando llegó a México le fue mucho mejor, que fue un gran empresario y decidió que la política no era para él, y que prefería seguir leyendo sus libros y siendo economista. Con un panorama así, la Revolución Cubana, como la conocemos, nunca habría ocurrido. Para que sea más fácil de comprender, separemos este video en dos aspectos: el local, o sea, cómo sería en Cuba, y el internacional. Local. Es cierto que Cuba había un régimen dictatorial que simpatizaba con los Estados Unidos, pero esta isla no era la única que se encontraba en esta condición. Mediados del siglo XX fueron la época del totalitarismo en América Latina. Cuba, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, todos pasaron por lo mismo, pero el ejemplo de Chile es el que más llama la atención. En Chile gobernó un señor de apellido Pinochet, que era realmente el ejemplo perfecto de dictador. Apoyado por los Estados Unidos, mandó con mano dura por muchos años, pero la solución del pueblo chileno no fue movimiento guerrillero comunista, sino más bien un proceso democrático, decente y paciente. Hoy en día, Chile es uno de los países con mejor salario mínimo y mayor calidad de vida de toda América. Y si Chile pudo, ¿por qué no también lo habría hecho Cuba? Miremos este otro punto. Luego de que Cuba se vuelve comunista, Estados Unidos volteó su mirada hacia Puerto Rico, una isla mucho más pequeña, con menos población y ni con la mitad de los recursos de Cuba. Y aunque ahora están atravesando una crisis económica, se sigue viviendo decentemente. Si Cuba hubiese seguido con Batista, sería solo cuestión de tiempo para que éste se bajase o lo bajaran del poder, y las condiciones de vida mejorarían. Hay que tener muy en cuenta que, por desgracia, hace 50 años realmente ningún país americano se concentraba tanto en sacar a su gente de la miseria. Es más, les convenía que siguieran así.
Y es por esto que las injusticias no eran un tema netamente cubano, pero para la actualidad, como todo se graba y todo se ve, claro que tendrán que atender estos aspectos. En resumen, se vería bastante bien en la isla más grande del Caribe. Internacional. La Revolución cubana fue prueba para muchos de que se podía llegar al poder por medio de las armas sin apoyo militar y con ideas comunistas. Por ejemplo, en Cuba se fundaron y financiaron muchos movimientos guerrilleros colombianos. Es difícil decir que sin el apoyo de Fidel tal vez no hubiesen existido las guerrillas colombianas, puesto que habían demasiadas injusticias y mucha incompetencia por parte de los gobiernos de aquel país. Pero digamos que no se fundaron, que no existieron las guerrillas como las FARC, el ELN y más. Es muy posible que sin estas tampoco se habrían creado las autodefensas y tal vez el narcotráfico hubiese sido menor o tal vez más fuerte debido a la falta de competencia, quién sabe, pero lo que sí es seguro es que hubiese existido mucha menos violencia en el país cafetero. Sin las ideas castristas, inclusive existe la posibilidad de que Hugo Chávez hubiese continuado normalmente con su carrera militar. ¿Se imaginan eso? Tal vez Venezuela no estaría como lo está ahora. Este tema es muy complejo, claro que lo es, pero es innegable que por muy bonito que el socialismo o el comunismo suene, este es totalmente antihumano. ¿Existen ejemplos de un buen funcionamiento de alguno de estos? Pues sí, pero solo en caso de una socialdemocracia como la de los países nórdicos, basada en la igualdad de oportunidades. Eso sí vale la pena. El comunismo es un cáncer, donde quiera que llega, se queda ahí y se va expandiendo poco a poco hasta que el anfitrión muere. Y lo hemos visto en muchas ocasiones. Solo miren la difunta Unión Soviética. El comunismo y las guerrillas nunca han sido la respuesta. Y bueno, ¿qué les pareció el video? Coméntenlo en la parte de abajo. No olviden darle like y suscribirse. Muchas gracias por su visita. Yo soy Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles. Que tengan muy buen día.